Hace 6000 años, lo que fue conocido como la Guerra Santa, tuvo lugar en esta tierra. Un enfrentamiento de dimensiones extraordinarias entre las razas que habitaban el mundo. Las diosas, los demonios, los gigantes, las hadas, los vampiros, los humanos, y finalmente, los Saiyajin. Aunque la guerra era general, el pleito mayor lo traían entre diosas, demonios, y Saiyajins, ya que dichos clanes se disputaban la supremacía del poder, y ninguno estaba dispuesto a ceder ante el otro. Esto hizo que jamás pudieran llegar a un acuerdo, provocando que la guerra durase varios miles de años. Los Saiyajins eran uno de los clanes más poderosos que existían, por no decir que el más poderoso. Ya que los guerreros que conformaban la élite guerrera eran temidos incluso por demonios y diosas de alto rango. Asimismo, al igual que el rey demonio reinaba el inframundo, y la deidad suprema los cielos, los Saiyajin también poseían su propio dominio. Pero la única forma de ingresar al territorio era a través de una especie de portal, o puerta dimensional escondida en el corazón de los bosques. Esto era así para que únicamente los miembros del clan fueran capaces de salir y entrar por esa puerta. La raza Saiyajin está dividida en 3 categorías principales. La clase alta, media y baja. Los Saiyajin de clase baja, eran todos aquellos individuos que no sobrepasaban las 100 unidades de poder, siendo extremadamente débiles para ser Saiyajin, por lo que generalmente, dichos individuos se encargaban de las labores de agricultura y construcción. En la clase media se encuentran los habitantes comunes del reino, acompañados por el cuerpo militar del clan. Y finalmente, la clase alta está conformada por la élite guerrera del clan, los soldados más fuertes e inteligentes del reino. Y ubicado en la cúspide de la pirámide se encuentra el monarca de todo el dominio Saiyajin, el gran rey Vegeta acompañado de su esposa, la reina Saiyajin. La raza Saiyajin se convertiría en una de las más prósperas y poderosas del planeta, siendo igualada únicamente por los demonios y las diosas. Pero y aún con todo su poderío, el rey Vegeta se sentía insatisfecho, ya que su hambre de poder era tan fuerte, que no le importaba sacrificar vidas de su propia gente con tal de conseguirlo. Su ambición lo llevó a tal punto, que comenzó a esclavizar a miembros de las demás razas, los cuales obtenía como sobrevivientes de sus enfrentamientos con los demás clanes. Aunque la desafortunada raza que salió más perjudicada, fueron los humanos, ya que al no contar con tanta fuerza física ni mágica, poco pudieron hacer contra la imparable fuerza de los Saiyajin. Los encargados de llevar a cabo todos estos impresionantes actos, fue la élite guerrera Saiyajin, los cuales eran liderados por quien el rey Vegeta consideraba su mejor guerrero. Un soldado bastante completo, el cual llevaba por nombre, Bardock. Al ser el Saiyajin de clase alta más poderoso del reino, junto con el resto de la élite Saiyajin, se encargarían de pulverizar y esclavizar al resto de los clanes. Los Saiyajin se volvían más fuertes con cada enfrentamiento. Esto comenzaría a alarmar al resto de clanes, quienes sabían que si dejaban que los Saiyajin siguieran creciendo, tarde o temprano, el rey Vegeta se convertiría en el gobernante más poderoso del mundo, alzándose por encima de los demás clanes. Debido a este miedo, la deidad suprema convencería al resto de razas para que se unieran en contra de los Saiyajin, logrando así incrementar su poder y dominio. Pero el rey demonio tomaría una decisión aún más descabellada que la de la deidad suprema. Se negaría rotundamente a unir fuerzas con las diosas, ofreciéndole en cambio una alianza al rey Vegeta, líder del clan Saiyajin. Quien sin pensarlo 2 veces, accedería a la oferta del rey demonio, quienes pasarían a convertirse en aliados. Debido a este acontecimiento la guerra se intensificaría volviéndose más sangrienta y caótica. Aunque ahora el clan Saiyajin sí se vería afectado de cierta manera. Los años siguieron pasando, durante los cuales nacerían un grupo de niños Saiyajin, los cuales fueron identificados de inmediato como prodigios, entre los cuales se encontraba el hijo del rey del clan, a quien le pondrían de nombre Vegeta II. Los nombres del resto de los niños eran los siguientes: Raditz y Turles, ambos siendo hijos de Bardock, el guerrero por excelencia del clan. Broly y Kamba, hijos de Paragus, mano derecha del rey Vegeta y consejero de confianza. Caulifla, segunda hija del rey y la reina del clan, y hermana menor del príncipe Vegeta.
Vegeta y Caulifla fueron criados por el rey para convertirse en extraordinarias máquinas para matar, insensibilizándolos ante la agonía ajena. Pero en secreto, la reina Saiyajin, contradiciendo la doctrina de su esposo, les mostraría a sus hijos la belleza del mundo, y la importancia de la paz. Caulifla quedaría cautivada con las enseñanzas de su madre. En cambio, Vegeta se inclinaba más por el camino que su padre estaba construyendo. Aunque inconscientemente también guardaría las enseñanzas de su madre en lo más profundo de su corazón. Por otro lado, Turles y Raditz no fueron los únicos hijos que Bardock tendría. Sino que junto con su esposa, tendrían un tercer y último hijo, el cual le pondrían de nombre, Kakaroto. Como ya era costumbre, se dio a conocer el nombre del infante al rey Vegeta, a quien le intrigaba el nacimiento de un nuevo soldado Saiyajin, y, además al saber que Bardock era su mejor guerrero, este tenía altas expectativas respecto al bebé. Los análisis llegarían, y grande sería su sorpresa, al ver que Kakaroto había sido identificado como un Saiyajin de clase baja. Normalmente cuando un Saiyajin nace identificado como clase baja, siendo hijo de un guerrero de clase media o alta, el rey Vegeta les arrebata al infante, y lo entrega a los encargados de los Saiyajin de clase baja. Quienes los crían como futuros obreros, a disposición de los demás habitantes del clan. Cabe mencionar que este tipo de gente no recibe un trato normal, sino que muchas veces son tratados con crueldad o desprecio, igual o peor que a los mismos esclavos. Sabiendo todo esto, Bardock y su esposa Jin entrarían en pánico y preocupación. No pasaría mucho tiempo para cuando el rey Vegeta mandó a llamar a Bardock, quien al llegar ante la presencia del rey suplicaría por la vida de su hijo. Al escuchar las múltiples súplicas de Bardock, finalmente el rey Vegeta mostraría misericordia a su manera, permitiéndole a Bardock que eligiera en dónde abandonaría a su hijo. Bardock quedaría estupefacto ante las palabras del rey, pero reconociendo su lugar, agradecería la comprensión que el rey le había mostrado. Vegeta y Caulifla, quienes habían presenciado todo, le preguntarían en secreto a su madre qué opinaba respecto a lo sucedido. A lo cual, la reina mostraría su rostro, el cual expresaba enojo y decepción por lo que su esposo había hecho. Posteriormente, Bardock y Jin buscarían un lugar fuera del reino para abandonar a su hijo. Luego de mucha búsqueda, finalmente el azabache daría con una aldea humana, la cual se encontraba escondida entre las montañas, lejos del territorio de la guerra. Los humanos al ver a Bardock entrarían en pánico, ya que era de conocimiento general que a los Saiyajin les encantaba esclavizar humanos. Pero Bardock les dejaría muy en claro que venía en paz. A lo que luego de un buen rato, los líderes de la aldea llegarían al lugar. Quienes eran dos adultos mayores de aspecto común, estos se presentarían con los nombres de Gohan y Roshi. Ambos recibirían de una manera cálida y respetuosa al Saiyajin, para luego preguntar el motivo de su visita. A lo que el azabache procedería a contarles todo lo sucedido, así como el favor de cuidar de su hijo. La aldea se encontraba muy asustada y preocupada por la petición del pelinegro, ya que al permitir que un Saiyajin se quedara con ellos, sería igual a peor que convivir con un animal salvaje. Pero con una sonrisa cálida, Gohan accedería a la petición del hombre. Todos, incluyendo a Roshi, quedarían asombrados por la decisión del anciano. Pero este les explicaría que un Saiyajin es violento porque eso es lo que se les enseña cuando crecen. Pero si en cambio, al infante se le enseña e inculca el amor y la bondad, es de esperar que éste crezca de manera correcta. Después de todo, Saiyajin o humano, un niño sigue siendo un niño. Luego de este sermón, finalmente la aldea accedería a recibir al pequeño Kakaroto como parte de ellos. Bardock agradecería la amabilidad del humano, prometiéndole que haría lo imposible para saldar su deuda. De vuelta en el reino Saiyajin, la despedida del joven Kakaroto llegaría, sin embargo, los únicos que sabían de ello eran Bardock y Jin, ya que estos decidieron decirles a Turles y a Raditz que Kakaroto había fallecido.